pareciera que el gobierno intenta poner una nueva agenda política sobre la mesa, se junta con empresarios, con sindicalistas, se va a volver a discutir el salario mínimo vital y móvil en algún punto, ser más pragmáticos por parte del gobierno nacional ante una Argentina con muchos problemas estructurales en los que en este año se vieron agravados por la pandemia, pero que ya se venían arrastrando. Desempleo, pobreza, falta de vivienda, falta de inversiones. Precisamente también los problemas con el cambio, ¿no? Con el dólar en el país y la cultura del ahorro en dólar. Todas circunstancias en las que se ven agravados y con desafíos constantes día tras día. Las reservas, no nos olvidemos de eso, ¿no? Las reservas que se desagotan de la nación. Toda esta problemática en algún punto también pone de manos a la obra al gobierno nacional con un nuevo tema. 14 focos de incendios forestales hay en nuestro país y esto de verdad plantea toda una problemática con muchas consecuencias a futuro. Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca para analizar en una semana más y nueva, gracias por acompañarnos como siempre, la realidad de la Argentina principalmente y qué es lo que sucede. Vamos a comenzar con la política, Gise, con esta estrategia nueva que aparece en el gobierno nacional de ponerse al frente de situaciones que ya no podían esperar más. Así es, vamos a ver cuánto dura. Bueno. Porque justamente lo que pasa con el gobierno nacional es que tiene agendas que van cambiando según el día. Son agendas del presente, agendas que no tienen un objetivo, como siempre hablamos. No hay un plan económico que al presidente no le gusta y tampoco parece verse un rumbo. Pero sí hay dos agendas en el gobierno. Pero hay una realidad con respecto a eso. Las encuestas que se vienen observando en Casa Rosada también manifiestan que este tipo de medidas cortoplacistas o distintos focos de enfrentamiento que tiene el gobierno nacional no los venía beneficiando. Claro. A ese sentido, entonces, empiezan a reactivar reuniones con la CGT, reuniones con los empresarios, tratar de negociar, bueno, la semana pasada lo empezamos a ver con los agroexportadores en algún punto, como ir buscando aquellos sectores en los que se puede coincidir tanto. Todavía no hay un nuevo enfrentamiento con la ciudad, tampoco. Entonces, como ir avanzando. Esta semana hay que definir. Me da la sensación que el gobierno nacional de verdad... Vos decís que hay un cambio. Está intentando girar de estrategia. Bueno, el fin de semana intentó despegarse el gobierno en voz baja, porque no hicieron declaraciones públicas, de la agenda de Cristina. Porque como vos bien decías, el gobierno tiene dos agendas. La de Cristina es una agenda que tiene por lo menos dos objetivos y que son claros y que no varían, que tiene que ver con despegarse o cerrar las causas que la involucran de corrupción, que la involucran a ella y a su familia, y asegurar su proyecto político en el futuro, dejando algún heredero, que puede ser, lo hemos hablado varias veces acá, Axel Kicillof, alguien de la Cámpora, Máximo, pero ese es el objetivo de Cristina. La agenda de la Casa Rosada es más variable, o sea, va cambiando. Por ejemplo, es verdad que por lo menos el fin de semana se notó esto que vos decís. Intentó despegarse la Casa Rosada por primera vez en voz baja, o sea, sin hacer declaraciones públicas, de la agenda de Cristina. ¿Por qué? Porque salieron a explicar a la prensa que el pedido de juicio político que había presentado la legisladora diputada acá, Vanessa Siley, era un pedido que personal, que no tenía que ver con la Casa Rosada y que incluso explicaron que estaba atado a otras cuestiones que no tenían nada que ver con la aceptación del per saltum que había hecho la Corte para aceptar la queja de los 3 jueces desplazados que tienen que juzgar a Cristina. Entonces, empezaron así como a despegarse y como vos bien decís, hoy hubo una reunión importante, veremos qué sale de ahí, pero por lo menos importante para la foto, porque el gobierno intenta renovar lo que fue el pacto social de diciembre, que después la pandemia dejó olvidado. Bueno, el Gabinete Económico convocó en la Casa Rosada hoy
a las cámaras de empresarios, estuvo la Cámara Industrial Argentina, la Unión Industrial Argentina, las cámaras que nuclean a los banqueros, los gremios, la CGT, la CTA y representantes de las organizaciones sociales que estuvieron con el gabinete económico encabezado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Básicamente lo que planteó el gobierno ahí fue que ahora se viene un segundo tiempo y que necesitan la ayuda de todos estos sectores en este segundo tiempo que se viene. El primer tiempo, dicen, fue la renegociación con los acreedores extranjeros, que finalmente salió bien. Pero fíjate, como para pedir ayuda, abren el diálogo en algún punto, ¿no? Como que se vuelven más pragmáticos. Faltó la oposición. Bueno, ¿no? vamos a ver vamos qué es a lo ver que qué sucede pasa, más pero adelante, teniendo también la excusa de que vence ahora la no cuarentena. Y faltaron las pymes también, que no hay que olvidarse que son las que más empleo generan en la Argentina y sin embargo no fueron convocados ninguno de los representantes de las pymes. Pero bueno, veremos si es una primera foto. Veremos si es una primera foto. Mañana llega la misión del Fondo Monetario Internacional, no es oficial. Vienen a ver, a tratar de entender cómo es la economía argentina. Se van a quedar 3 años. Sí, porque no entienden, no es oficial para la negociación que la quieren postergar, o sea, los pagos hasta 2024 en el gobierno. Pero bueno, se va a juntar con el gobierno, con funcionarios, con la oposición, con la Unión Industrial Argentina, creo que el jueves. Bueno, hay como una agenda interesante como para llevar políticas más marcadas. Y básicamente lo que quiere hacer el gobierno es, bueno, nosotros nos juntamos, miren, esta es la foto, pidieron ayuda también a estos grupos, porque los empresarios para que den apoyo ante el fondo y también a generar empleo. Y a las agrupaciones sociales para, como el IFE parece que no se va a renovar, la cuarta IFE están viendo ahí, entonces para que los ánimos queden tranquilos, ¿no? Por lo menos hasta que se busque un reemplazo o una solución. Bueno, están los programas de empleo, que es lo que quieren. Los canales de diálogo con las diferentes cámaras industriales también para el impulso del trabajo, ¿no? Si el IFE ya no se va a otorgar más, es necesario que se reemplace por más puestos de trabajo. Lo que habla Giselle en algún punto es la política de gestión de Estado, una política más abarcativa, en el que también se están esperando nuevas medidas económicas, ¿no? Así es. Por todo el conflicto que tenemos con el dólar. Exactamente. Tiene que ver un poco con eso, en realidad. Pensá que hoy el costo laboral en la Argentina en dólares probablemente está en el nivel más bajo desde 2001, así que el hecho de generar empleo es una ventana que se abre en el mediano y largo plazo, pero lo cierto es que también el tipo de cambio no queda quieto. Las medidas que tomó el Banco Central durante las últimas semanas evidentemente no terminan de hacer efecto. A pesar de que hubo una mayor liquidación por parte del campo el día de hoy, lo cierto es que el Banco Central tuvo que seguir desprendiéndose de dólares, siguió perdiendo reservas y eso tiene impacto también en los tipos de cambios paralelos, como el contado con liqui, que es el dólar que tienen las empresas para justamente sacarse de encima los pesos y dolarizarse, y eso superó los 150 pesos, y el dólar blue, que si bien es un mercado marginal, es lo suficientemente importante como también para marcarle la cancha a lo que tiene que ver con las pymes y los costos. Un dólar paralelo que se maneja en torno a los 150 pesos. ¿Qué espera el gobierno? Básicamente, seguir con esta pequeña devaluación del tipo de cambio mayorista y también el tipo de cambio oficial, que está en torno a los 80 pesos, lentamente ir devaluando y que no haya un salto devaluatorio que lleve los precios más arriba. Paco, vos cuando te referís al dólar blue, que es un mercado marginal, ¿es porque es de pocos montos? Claro, las transacciones diarias no mueven un gran volumen de dólares, pero sí marcan la referencia para prácticamente toda la economía, digamos, desde un taxista hasta una pyme, tiene en cuenta cuál es el tipo de cambio blue para pensar hacia dónde va la economía argentina. Y de la política de gestión también sigue en nuestro país soslayada o en algún punto conviviendo con una política más de barro que se ve constantemente, donde aparecen las cuestiones que no entendemos. ¿Hay novedades en el caso del espionaje ilegal, Nico? Sí, bueno, hay una cuestión que si es por inocencia habla de una precariedad del nivel de nuestros funcionarios que asusta, y si es por maldad, habla de si fue a propósito, habla de un nivel de maldad, valga la redundancia, que también debería asustarnos. De barro político. Sí, ¿te acordás la causa de Lomas de Zamora, la de ex causa que llevaba el juez Villena y que después lo desplazaron y se lo pasaron a un juez contencioso administrativo porque el juzgado federal 2 está vacante hace 1000 años? Bueno, el juez Auge, el nuevo juez a cargo, es un juez contencioso administrativo, no concursó para ser juez federal en lo penal. Le había pedido a la interventora de la AFI, a Cristina Maño, una serie de ingresos, que le confirme si ingresaron
o egresaron, si había movimientos de personas en el edificio, en la famosa casita de la calle 25 de Mayo, ahí donde funciona la actual Agencia Federal de Investigaciones, la EXIDE. El tema es que no fue muy preciso con los nombres, entonces pidió desde tal fecha hasta tal fecha, de 2017 hasta 2018. Y Cristina Camaño le manda firmado fotocopias de un libro de acta, 136 páginas. Ahora, en ¿se mandan así nomás? páginas. O sea, te mandan Yo las te fotocopias. explico lo que pasó y después te explico lo que debería haber pasado. No es una caja hipersellada. Te explico lo que pasó y después te explico lo que debería haber pasado. A ver. Primero, Cristina Camaño viene de la justicia. Ella fue fiscal toda la vida. Entonces, por ahí algún chip se le activó, un juez pide algo, hay que cumplirlo, punto. Pero también, siendo fiscal y viniendo de la justicia, debería saber que hay determinados datos que no son para cualquiera, ¿no? O sea, a nadie le gustaría que nuestro nombre apareciera en una causa simplemente porque estaban buscando a Juan Pérez y en el libro de acta nosotros ingresamos al edificio antes que Juan Pérez. Y de golpe aparecemos en la causa y decimos, imagínate si sos espía. Claro. Imagínate si sos espía y apareces con tu nombre real Claro. en el libro. Y es muy fácil saberlo porque aparece AG es agente, SR es señor. Si apareces como AG y tu nombre real, de golpe se filtró y todo el mundo sabe que sos espía de la CIDE o de la AFI. Bueno, el asunto es que mandó las 136 fotocopias sin tachar los nombres. Lo que en la jerga judicial se llama atestar, que en realidad es sacar una fotocopia original, a la fotocopia original sacarle otra fotocopia, tachar los nombres. Bien. Y a esa fotocopia tachada sacarle otra fotocopia para que nadie pueda hacer así, o sea, todo ese procedimiento. Los originales quedan guardados en caja fuerte y se queda en el expediente todos los nombres tachados. Nadie hizo eso. O sea, desde la AFI mandaron las fotocopias sin ningún nombre tachado. ¿Cómo estaba? Al juzgado federal, y en el juzgado federal me lo incorporaron al expediente. Gravísimo. Si es un descuido, me parece un descuido gravísimo. En el juzgado federal lo agregaron al expediente sin tachar los nombres también. O sea, yo lo que te digo de las jergas judiciales, porque en el juzgado federal lo primero que se hace es tachar los nombres. Pero obviamente el pecado original lo comete la Agencia Federal de Investigaciones al no contestar algo básico. Si el juez pide el movimiento de eso, todo ese libro de movimientos, lo que tendría que haber contestado la titular de la AFI es, discúlpeme, ¿qué nombre se está buscando? Porque si usted está haciendo investigaciones es porque está buscando determinados nombres. Precíseme cuáles son los nombres y yo le busco esos nombres y le digo si ingresaron o egresaron de este lugar, por qué motivo, con quién se reunieron y le destacho todo el resto de los nombres. Porque ¿qué pasó ahora? Hay un movimiento fenomenal a nivel mundial para relocalizar y proteger, y algunos van a tener que jubilarlos directamente, porque salieron con nombre, apellido y dirección las familias de un montón de espías que estaban desparramados por el mundo. Da la sensación que cuando hablamos de la política, por más que actualmente tenemos una semana con más muestras de gestión y de miradas en pos de las medidas, también hablamos de la justicia y todo queda alejado de las necesidades de las personas, que son los puestos de trabajo, la generación de economía y demás. Incluso para poder darle rienda a la economía y tener más movimiento en plena pandemia, donde se dan en el mundo restricciones. Aquí hay focos de distintas provincias que van aumentando, como Córdoba y Santa Fe, en cantidad de casos. Pero un poco hay que empezar a reactivar. De hecho, empiezan a habilitar también para que alguien pueda ir a la costa, si tiene alguna casa en algún punto. Bueno, ¿no les da la sensación que la pandemia intenta como disimuladamente pasar a segundo plano? Yo creo que estamos viviendo como un universo paralelo, ¿no? Es como que no tenés pandemia, pero sabés que no es el mundo en el que vivías hace un año. Lo que pasa es que no les queda otra, si no hay éxito para mostrar. Es tremendo, ya estamos en los 22.000 muertos, estamos entre los 10 países con más contagios. El gobierno tuvo que desechar la agenda de la pandemia y de la cuarentena y de lo que sea, porque ya no era una agenda exitosa, ya no tiene nada para mostrar ahí. Vamos a agarrarnos de esto que dice Gise para presentar a Carlos Fara, que es consultor político. Carlos, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, la agenda de la pandemia pasa a otro plano, ya no es un plano prioritario. Mencionábamos también antes la convivencia de la agenda de Cristina con la agenda de Alberto. Pareciera que en algún punto la mesa chica de Alberto Fernández empieza a tener una semana más activa en pos de las medidas. ¿Vos creés que cambiaron el chip en el gobierno nacional, que venían buscando focos de conflicto, teniendo focos de conflicto, y ahora se sientan más manos a la obra?
Yo creo que lo van a intentar, ¿no? Digamos, después de semanas muy negativas, está claro que tomaron nota de que había cosas que realmente no estaban caminando, el desdibujamiento de la imagen del presidente, la fuerte incidencia de Cristina, yo diría una muy pobre comunicación de parte del gobierno en general y medidas que, más allá, digamos, de lo ideológico que pueda tener el gobierno, digamos, muy desacertadas respecto de recuperar oxígeno. Creo que lo están intentando en esta semana particularmente. Bueno, vamos a ver si lo logran, porque la verdad es que, digamos, van teniendo una sumatoria de errores bastante pronunciados, ¿no? Y en este sentido, la oposición, las medidas económicas, ¿cómo entran? ¿Como prioridad o como cuestión secundaria? No, entran como prioridad claramente. Se decía recién, es cierto que el gobierno no tiene nada bueno para mostrar desde el punto de vista de la pandemia, por lo tanto pasemos a otro tema, ¿no? O sería como hablemos de otra cosa. Claro. Y desde ese punto de vista se corre un tema en el cual tampoco le está yendo bien el tema de la economía, pero es cierto, digamos, que por lo menos puede mostrar cierta iniciativa, que en el tema de la cuarentena particularmente me parece que no tiene nada nuevo para ofrecer, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Ahora, al presidente pareciera que no le sale una bien. Después de la que le salió bien, que es la del acuerdo con la deuda, le duró nada, en un suspiro en una canasta, digamos, el éxito de eso. No lo pudo capitalizar. Y después pareciera que no logra hacer pie. ¿Por qué pasa esto? ¿Es que no hay un plan, que es improvisado, impericia, internas con el kirchnerismo? ¿Cómo lo podés explicar? Mira, todo eso que vos decís es así, ¿no? Digo, que no tiene un plan, que están las internas con el kirchnerismo, que le falta volumen político al gabinete, etcétera. Pero yo lo pondría, digamos, porque todas esas cosas son, de alguna manera, resolvibles en mayor o menor medida. A mí lo que me da la impresión, digamos, de que el presidente no parece, digamos, tener conciencia de lo que implica ser presidente, ¿no? Digo, me parece que es un poco más grave, ¿no? Porque al final, medidas buenas o malas económicamente, errores o aciertos políticos le puede pasar a cualquier presidente, mucho más en una situación de crisis de que el presidente no eligió, como el tema de la pandemia y la crisis mundial, pero lo cierto es que el presidente no parece, digamos, terminar de entender cuál es, digamos, el rol que él tenía que cumplir frente a la sociedad, teniendo en cuenta que cuando él ganó la elección hizo una especie de contrato simbólico, digamos, de moderación, tanto en el estilo como en lo ideológico. Eso se le fue por el camino, yo te diría, desde principios de junio, ya llevamos 4 meses del caso Vicentín para acá, y en ese sentido, un presidente que de a ratos parece que no terminar de entender, digamos, cuál es el rol que tiene que cumplir, no parece de entender, digamos, del todo cuál era, digamos, el tipo Pero, de Carlos, relación que tenía que tener con y Cristina. en contrapartida a eso, ¿la oposición encuentra su lugar? Porque tampoco aparece una oposición tan activa en pos de propuestas. Bueno, te diría, Napoleón decía, no interrumpas a tu enemigo mientras esté equivocando, ¿no? Y yo te diría que si fuera de la oposición, dejaría que el presidente se siga equivocando, porque la verdad es que estos últimos 4 meses le han hecho, digamos, bastante el caldo de cultivo a favor de la oposición, que es una oposición, digamos, con sus discusiones internas, pero es una oposición que está bastante unida, ¿no? ¿Te parece unida? De verdad te pregunto, ¿te parece unida? ¿No hay como distintos liderazgos como contrapuestos, los halcones, los moderados? Eso es verdad, pero eso pasa en todas las coaliciones, ¿no? Porque tienen sus internas también. Totalmente así, eso es indiscutible. Yo te diría, la unidad peronista que mostró el Frente de Todos el año pasado es el mejor incentivo a que Cambiemos siga unida, sobre todo cuando además te quedaste con él en la mano con el 40% de los votos, con lo cual es un gran incentivo, digamos, a que no haya división real, no que haya ruptura. Sí, por supuesto, va a haber discusión ideológica, de estilos, estratégicas y de personalidades, yo te diría hasta 2023, sin lugar a dudas. Pero la verdad es que es una oposición que si hoy, digamos, uno pensara en que mañana, este domingo, es la elección, te diría que tenés una oposición bastante bien consolidada que le puede pegar un susto al gobierno nacional. Nico.
¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hay una actitud de parte del presidente como de confrontación hacia los periodistas que le preguntan, o sea, determinados sectores, pero que puertas para adentro es mucho más permisivo o más manso, ¿no? Este fin de semana lo hemos visto con dos situaciones. Que la tropa en diputados se corta solo con el tema del caso de Rosenkrantz y después el tema de Raimundi frente a la OEA, ¿no? Es como que el presidente habló por teléfono, bueno, bajemos un cambio, calmémonos. Entonces, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar esa doble vara de tener tanto carácter puertas para afuera y mostrar tan poco carácter puertas para adentro? Mira, me parece que esta es un poco una característica y tiene que ver con lo que ustedes me preguntaban al principio de la nota, ¿no? Es decir, el presidente, por un lado, está obligado a sobreactuar algunas cuestiones en función de mantener contento al ala cristinista, ¿no? Y por el otro lado sabe que llegó con algún rol de moderación que no está pudiendo cumplir, entonces manda como mensajes por abajo de la mesa de tranquilidad, mientras que públicamente está más en el plano de la confrontación. Yo te diría que esto lo vamos a ver para mi gusto mucho tiempo, porque el presidente de alguna manera está en una trampa, digo, más allá de todos los problemas, además de todos los problemas que tiene, mejor dicho, está en una trampa desde el punto de vista político. Es un presidente al cual el cristinismo no lo considera propio y el ala más política, digamos, los sindicatos, los gobernadores, los intendentes, tampoco creen que el presidente tenga ganas de liderar nada en particular. Entonces, es un presidente libre. Obviamente se termina de generar todo una cuestión respecto de, bueno, entonces, digamos, es una discusión con Cristina, no es una discusión con Alberto. Estás diciendo que en un país presidencialista tenemos un presidente débil. Claro, totalmente. Es una situación inédita, ¿no? En donde por primera vez tenemos la lapicera y el poder separados. Cosa que, digamos, a medida que fue pasando el tiempo, rápidamente, digamos, el que tenía la lapicera tenía efectivamente, digamos, el control del poder a la corta o a la larga. El pasó Néstor Kirchner, vos en algún punto, ¿no ves como que hay un camino que intenta ahora el albertismo fortalecer con estos indicios de cambiar un poco la estrategia que mencionábamos al inicio? Sí, la pregunta que yo te haría es ¿cuánto pensás vos que va a durar esto? Claro, lo que mencionábamos recién. Yo te diría que relativamente poco, porque cada 2 por 3 le van a estar marcando la cancha. Dentro del gobierno, ¿quiénes son los que apoyan la estructura más albertista? No, es su círculo íntimo, porque la verdad es que Alberto, digo, llega con un círculo bastante reducido y después convoca gente que es partícipe de la moderación, ¿no? Digo, como el ministro Arroyo, o la ministra Bielsa, o el ministro Catopodis, etcétera. Pero la verdad es que él, como no quiso construir albertismo, por una razón bastante elemental, él dice, tengo muchos problemas, encima de crear albertismo me va a generar un problema con Cristina, no tiene sentido. Y desde ese punto de vista, entonces, es un poco, digamos, yo diría un poco un presidente de nadie, ¿no? Porque no es de los gobernadores, tampoco es del todo del cristinismo, que le genera críticas. No es que Cristina está... Cuando uno dice Cristina es la que manda o por lo menos la que predomina, no es que Cristina está contenta como le está yendo el gobierno, tampoco está contenta con lo que está haciendo Alberto. Entonces es muy difícil la situación del presidente. Encima en un año difícil, ¿no? Por la pandemia, ¿sí, Facu? Sí, me pregunto si Alberto no quiso o no pudo en realidad construir su propio espacio, pero Carlos, siguiendo con este análisis de esta dualidad, digamos, en donde uno tiene la lapicera, el otro tiene el poder, nunca terminó bien esto en la Argentina, digamos. ¿Cómo podemos lograr que termine bien esta vez? ¿O cuándo o cómo en realidad? Bueno, la primera cuestión es, yo creo que él no quiso construir albertismo, ¿no? Digamos, precisamente, digamos, porque él de alguna manera supongo que él se asumió como una especie de presidente de transición, hacia otra cosa y después ver qué pasa, en primer lugar. Él no está claro que no está queriendo construir un liderazgo propio, independiente o autónomo del de Cristina, más allá de que eso esté, digamos, bien o mal. Ahora, ¿cuánto tiempo, digamos, cómo termina esto? Yo te diría, habría que un poco definir qué es terminar bien y terminar mal. Porque, bueno, uno puede terminar el gobierno, pero terminarlo mal, digamos, ¿no? Y me parece que desde ese punto de vista, la cuestión lo llamativo, yo diría más de Alberto, es que Alberto no puede gobernar sin Cristina, pero Cristina no puede seguir adelante sin Alberto, ¿no?
Entonces el tema es que Alberto no está pudiendo ejercer, vamos a decir así, entre comillas, su capacidad de chantaje hacia Cristina respecto de, si esto se pone muy complicado, yo no te sirvo para nada. Y eso me parece, digamos, de alguna manera, no sé si Cristina o el cristinismo, sí seguro, digamos que no termina de entender, digamos que un presidente que no tiene autoridad necesitan, no Alberto, le sirve. en algún punto, lo que vos decís. La estrategia es que la estrategia es que se necesitan mutuamente en algún punto. Claro, totalmente, por supuesto, desde ya. Pero Alberto no está pudiendo, digamos, hacer jugar su rol de para algo me eligieron. Si no hubieran elegido a otro y listo, ¿no? Carlos, quiero un análisis de la economía en algún punto, ¿no? Porque el poder económico del país intenta constantemente en cada uno de los gobiernos hacer un poco de peso firme y obstaculiza en algún punto las medidas. ¿Vos cómo lo analizás? ¿De cómo pueden tener el vínculo con Alberto, ¿no? Con la crisis económica que tenemos en el país? Mira, yo creo que la no autoridad de Alberto es el principal factor que genera incertidumbre e inestabilidad, ¿no? Digamos, el mundo empresarial lo que está reflexionando internamente es si Alberto no es el que toma las decisiones, entonces habrá que ir a hablar con Cristina y con Máximo. Por lo tanto, digamos, es un presidente, yo te diría, con signo de interrogación. Es muy difícil que él pueda, digo, más allá de que esta semana se vaya a sentar con alguno de los principales empresarios de la Argentina o los planteos que le hace la propia CGT, yo creo que es muy difícil que los interlocutores de Alberto se vayan de la reunión con la sensación de que Alberto puede tomar decisiones que se hagan efectivas, sin que luego eso pase por la auditoría del Instituto Patria y entonces quede todo en la nada. Entonces me da como la impresión de que esto, hasta que eso no se resuelva, me parece que todos estos intentos son buenas intenciones, pero nada más, ¿no? Sí, Carlos, ¿y cuál es en medio de esta dualidad el poder de fuego, para llamarlo de alguna forma, que tiene Sergio Massa? Porque hoy salió a decir, por ejemplo, que deberían volver las clases para los últimos años del primario y del secundario. Y bueno, y trota, mañana va a haber una reunión con los ministros de todas las provincias para ver eso cómo avanza. Digo, ¿qué pito toca Massa? Mira, pongámoslo en estos términos. Primero, Massa yo creo que en esta situación es un tiempista, ¿no? Yo creo que él no va a, digamos, sacar la cabeza debajo del agua hasta no ver que realmente pueda llegar a tener algún espacio como para hacer valer su poder, en primer lugar. Segundo, un Massa que está, de alguna manera, cuidándose porque después de la famosa sesión de diputados, Cristina, sobre todo, digamos, está tratando de mostrarle que Massa es uno más digamos, de la banda, pero que no tiene, digamos, autonomía ni que tiene capacidad política como para tomar distancia. Tiene que ser, a ojos de Cristina, un subordinado más. Yo te diría que no lo vamos a ver a Massa en el corto plazo mostrando su juego. Yo creo que el juego de Massa va a llevar tiempo, creo que en algún momento lo va a mostrar, pero no es ahora, ¿no? De hecho, está cercano a Máximo Kirchner. Sí. Bueno, todas esas son, digamos, yo te diría, más juegos tácticos que estratégicos, ¿no? Me parece que Massa intenta varias cosas por el camino, intenta diferenciarse con declaraciones como las que comentaban recién, pero no es la situación en la cual yo creo que él crea que Máximo lo compró como su Alberto Fernández, vamos a decirlo de alguna manera, y que por lo tanto les da garantía. Yo creo que Cristina, sobre todo Cristina, no sé Máximo tanto, digamos, creo que nunca le va a creer a Massa después de lo que pasó en 2013. Carlos, que tengas buenas noches. Gracias por atendernos. Igualmente para ustedes. Uno constantemente analiza la política, los personajes, el poder y a veces las medidas quedan en un segundo plano. En un país que arde, y arde literal, hay 14 provincias que tienen focos de incendios forestales que realmente van a tener muchísimas consecuencias a futuro, donde está comprometido el cambio climático, donde están comprometidas también las economías y la vida de la gente. De eso vamos a tratar en el próximo bloque.